Amigos y amigas, reciban un cordial saludo de su periodista y amigo Nelson Escobar desde su canal youtuber Con Claridad, donde todos pueden hablar y opinar. Hoy desde mi artículo virtual, voy a hacer una semblanza del proceso político paralelo con la violencia, cómo han convivido por más de 4 o 5 siglos desde antes de la emancipación. Tenemos que tener presente, no olvidar que nosotros no fuimos conquistados, fuimos violentados a punta de una cruz y una espada. Y desde ahí comienza nuestro proceso de violencia, violencia política y violencia económica. Y entonces la violencia es parte de nuestro quehacer diario, desafortunadamente. Mi columna se titula Política y violencia, convivencia en Colombia. Desde el siglo XIX, la economía colombiana fue insignificante, basada en la exportación de oro como eje principal. El caudillismo y la dictadura fueron fundamentales para acabar con las grandes poblaciones y muchos políticos e ideas se erradicaron por el poco espacio político. Los partidos tradicionales se mantuvieron en una violencia, se mataron por el poder. En un bando, los liberales radicales ferozmente anticlericales, partidarios del libre cambio y de la separación entre iglesia y Estado. El otro, los conservadores, en una alianza férrea con la curia y con un poder central férreo. Ya vemos que comienza la polarización. Esta lucha descuidó los problemas agrarios, económicos, rurales, dejando al país sin educación, en el abandono, polarizado, fanatizado y sumido en la violencia. La Constitución del 86 trajo un centralismo del poder, dando beneficio a una clase dirigente, pero el Estado dejó muchos aspectos en el olvido, y el feudalismo y el dominio de la tierra fueron los ejes principales de la economía. Pero, aunque se consolidaron algunas instituciones, otras como la militar no tuvieron ese gran poder, debilitando al Estado tanto en presencia en muchas zonas, tanto militar como institucional. La violencia rural se ensañó principalmente en el eje cafetero, no solo por la parte política, sino por el dominio de las tierras productivas. Ustedes sabían que en esa época ya el café era el único producto de exportación. En esos años viene la aparición de las guerrillas, pero no tenemos que olvidar que esa violencia partidista, donde surgieron movimientos bandoleros, unos de resistencia, otros de defensa, tanto liberales como conservadores, por el exterminio, porque fue una violencia, digámosla, fascista en muchos aspectos, no en todos. Ese es un tema que más adelante podemos analizar. Trae como consecuencia de eso la aparición de las guerrillas, porque fueron producto de esa violencia partidista. ¿Qué trajo con esto? El resultado del desplazamiento de la gente del campo a la ciudad, trayendo la urbanización del país ferozmente y desordenadamente. Se crearon las grandes ciudades y el efecto económico, donde la oferta de mano de obra en las ciudades rebasó lo que verdaderamente podía la industria contratarla. A finales del siglo XX hay un desarrollo industrial, pero no tan
tan grande escala, pero sí todo se comenzó a centrar en la ciudad. ¿Por qué? No solamente porque se vino la gente de la ciudad, sino también para dejar a las guerrillas en un estado de postración. Qué trajo esto? Estos movimientos comienzan a organizarse a finales de los años 60. El Estado fortalece su aparato militar, no solamente para combatirlo, sino para hacer presencia en mucho territorio donde por más de un siglo no había llegado. Las guerrillas también crecen, se fortalecen en el campo. El país, como se ha urbanizado, ese poder de la guerrilla queda relegado, queda lejos de las grandes ciudades. Vamos a hablar de estos tres fenómenos de las guerrillas que entraron en un proceso de negociación de paz. La primera es la FARC, que nunca tuvieron un poder en las ciudades, un poder urbano. El carbón y el níquel cambian al café como productos de exportación, descontextualizando su guerra y sacándolos un poco de la realidad del país. El M-19, este sí tuvo una gran influencia urbana, mejorando manejando la inteligencia y mejorando la inteligencia. Tuvo manejo mediático y mucha influencia académica por sus círculos intelectuales y publicitarios. El EPL, que es el otro movimiento guerrillero que entra, este sí fue muy insípido. Se situó en el Urabá y la verdad que su determinación fue muy precaria, terminando muchos sumidos en las autodefensas. La verdad que fue una terminación muy pobre. Pero viene otro factor en los años 80, el crecimiento del narcotráfico. ¿Qué pasa con esto? Revitaliza el campo. Se convierte en el gran autor de la violencia. Sustituye al Estado en muchas partes del territorio. Y su lucha no solo se centra contra el Estado, sino también contra la guerrilla. Pero no solo por las grandes ganancias que deja este negocio, sino por los poderes locales que habían ganado poniendo alcaldes y gobernadores en sus territorios. Y por consiguiente habían ganado un terreno político. La lucha guerrillera no logra su objetivo. La financiación, ustedes saben que ellos se meten al narcotráfico, pero esta financiación no copa y no le alcanza para lograr sus objetivos y por eso se terminan en los procesos de paz. Los golpes militares, no hay que olvidar eso, con un ejército fortalecido, con inteligencia, con una tropa fortalecida, con gran armamento, logra también debilitarlos y replegarlos, llevándolos a que terminen en una negociación. Pero queda esto, quedaron las rutas del narcotráfico y entonces estas disidencias convertidas en carteles de droga, el abandono del Estado al campo, porque cuando se llegan a estas negociaciones el Estado no hace presencia tanto militar como institucional, estos espacios no los llena. Entonces ellos aprovechan para pelear no solamente por el negocio y las tierras, por los grandes corredores donde se saca la droga, la falta de políticas, las exportaciones que son de origen urbano, el campo no se fortalece, dan para que estos actores entren a disputar estos territorios. La causa que estamos viviendo ahora es el narcotráfico y las bandas, de donde vengan. Los incumplimientos del proceso de paz con la FARC, de ambos bandos,
porque tenemos que ser claros, el Estado incumplió y las FARC incumplieron. Todo esto ha traído consecuencias de una violencia desencadenada solamente por el negocio del narcotráfico. Esta guerra actual total, donde el campesino y la población vulnerable está sumergido en una violencia entre estos grupos solamente por el negocio del narcotráfico. Acuérdese, miremoslo descomplicado con complicación. Un abrazo.